Grupo Liga. Presidente, ¿cuál es la evaluación que hace Derechos Humanos acerca de estos conflictos que están viendo? Primeramente, nosotros como Asamblea de Derechos Humanos, desde que se ha generado el conflicto a partir de el mes de primeros días del mes de mayo, a partir del cabildo que ha lanzado la Central Unidad Boliviana, prácticamente se ha ido haciendo seguimiento como Asamblea de Derechos Humanos, se ha ido exhortando al gobierno nacional que pueda atender el pliego de demanda de la Central Obrera Boliviana, también de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, un pliego que se ha ido armando, digamos, no, y ese pliego, querido Wilmer, no ha sido, y el pueblo boliviano no ha sido de la noche a la mañana, sino esta demanda se ha presentado a principios de gestión al gobierno nacional, como suele suceder, no en este gobierno, siempre la Central Obrera Boliviana presenta su pliego petitorio ante el gobierno nacional, más que todo hablando de la gestión. Entonces, cada gestión siempre, antes de 1 de mayo, lo que hace la Central Obrera Boliviana históricamente es presentar su pliego petitorio ante el gobierno nacional. Hemos visto desde un punto de vista de nosotros, como Asamblea de Derechos Humanos, una intransigencia de parte de los ministros de Estado que lamentablemente no, y más que todo buscar el diálogo, el encuentro en los sectores en este momento movilizados. En ese marco, nosotros en este ya 25 días de bloqueo en nuestro país, una ciudad paralizada, nuestro departamento el más azotado, personas que de verdad están sufriendo el tema de lo que son la alimentación, la canasta familiar, el tema de la gasolina, el tema medicamento, entre otros, pero nosotros hemos podido hacer la verificación correspondiente, también haciendo seguimiento, haciendo monitoreo juntamente, al igual que la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente estos días se han ido consumando los conflictos sociales. Nosotros queremos exhortar, queremos llamar a la recapacitación al gobierno nacional. La solución, el diálogo, no viene metiendo a la cárcel o persiguiendo, emitiendo órdenes de aprehensión contra dirigentes que en este momento están a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Nosotros hemos pedido ante el gobierno nacional, hemos rechazado todo tipo de persecución judicial a todos los dirigentes, a los actores sociales en este mundo. Pedir el gobierno nacional pueda de alguna forma buscar mecanismos, buscar instituciones válidas para poder mediar este conflicto social. Uno de ellos somos nosotros como Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que en su momento hemos hecho conocer al gobierno nacional una propuesta de mediación con el sector social. Hemos escuchado el pronunciamiento de la Iglesia Católica, al igual que la Defensoría del Pueblo. Pero nos llama mucho la atención cuando el gobierno nacional reprime las protestas sociales con agentes químicos. Ha habido dos supuestas corredores humanitarios que ha terminado con una cantidad de detenidos, hasta el momento 3 personas que se encuentran con detención preventiva, personas que han salido con detención domiciliaria, prácticamente este último, que fue el día sábado, llamado corredor humanitario, corredor de banderas blancas, que ha cegado la vida de una persona en el municipio de Calamarca, en la comunidad Vilaki, del señor Víctor Cruz, que lamentablemente en su momento el gobierno nacional ha negado esta muerte, ha negado esta represión, y obviamente, mire, el pueblo boliviano lamentablemente se ha enlutado, digamos, con una vida más de la pérdida en este corredor humanitario. Nosotros queremos aclarar al pueblo boliviano que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de este corredor humanitario, ni nos han mencionado a nosotros, ni nos han solicitado. Entonces, en ese marco se ha manejado mucho que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos ha participado en ese corredor humanitario. Nosotros nunca hemos sido parte. Nosotros nunca vamos a ser parte donde haya un corredor humanitario, esté detrás las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, con agentes químicos o con armamento.
de alto calibre, que pueda existir violencia, digamos, obviamente. El reaccionar natural del pueblo va a ser rechazar, pero siempre nosotros, antes de este corredor humanitario, antes de que haya represión en Río Seco, antes de que haya una centenar de cantidad de detenidos, de persecución a los dirigentes sociales, hemos recomendado al gobierno nacional de poder encaminar un diálogo sincero, un diálogo que tenga participación de los sectores movilizados y también de las instituciones, que seamos garantes para poder garantizar el diálogo correspondiente. En ese marco nosotros prácticamente vemos con mucha tristeza que el gobierno nacional nuevamente que la abrogación de la ley 1341, que puede ser una arma fatal, un arma de enfrentamiento, un arma de masacrar al pueblo boliviano, eh, más que debe, prácticamente no nos ha traído nada bueno al pueblo boliviano. En ese momento nosotros exhortamos a los diputados del Estado plurinacional, llamados padres de la patria, poder analizar, poder pensar y no reprimir más al pueblo boliviano. En este momento lo que necesita es eh, diálogo, necesita es que el pueblo boliviano se pacifique. Nosotros, como Asamblea de Derechos Humanos, también reprochamos todo tipo de también vulneración de derechos humanos, venga donde venga, sea de las personas también, que todos tienen derecho a poder transitar y las personas también tienen derecho, pero siempre en ese margen del respeto a los derechos humanos. Y también hemos visto con mucha tristeza lo que es la agresión a los medios de comunicación. Nosotros, como Asamblea de Derechos Humanos, reprochamos esta actitud de los movilizados y de no movilizados de agredir la libertad de expresión, de agredir a los medios de comunicación, de quienes simplemente cumplen el día de hoy es poder informar al pueblo boliviano, de poder hacer su trabajo como manda la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales. Que el gobierno está actuando sobre los estándares de los derechos humanos. Mire, prácticamente nosotros, cómo está el gobierno actuando, es decir, miren lo que ha pasado, por ejemplo, el día de ayer, lo que ha pasado el día sábado. Prácticamente se están vulnerando derechos humanos, derechos constitucionales, derechos consagrados a través de los tratados internacionales, convenios que el Estado boliviano es parte, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José. Prácticamente, miren, este operativo humanitario, de su corredor humanitario que hubo, lamentablemente la policía, cuando ha iniciado la violencia, cuando ha empezado a perseguir a los comunarios, lamentablemente la policía no ha respetado, se han ingresado a casas particulares en los municipios. El día de ayer ustedes son testigos lo que ha pasado. Miren, personas que no tenían nada que ver, estaban haciendo fila para poder irse o para poderse retirar de las movilizaciones, pero la policía boliviana, ¿qué es lo que hace? Agarrarles a las personas que están haciendo fila, niños, mujeres que no tienen nada que ver con los conflictos sociales. Nosotros, el informe que estamos haciendo como Asamblea de Derechos Humanos, que lamentablemente el gobierno nacional está excediendo el uso de la fuerza pública para poder reprimir al pueblo boliviano. Nosotros, como Asamblea de Derechos Humanos, vamos a pasar los informes correspondientes ante los organismos internacionales, entes, pares, defensores de los derechos humanos, de que en Bolivia está violando el Estado de Derecho, el derecho a la protesta social, que está consagrado en la Constitución Política del Estado, y creemos y llamamos nuevamente al gobierno nacional de que se pueda encaminar un diálogo consciente, un diálogo sincero, pero con los movilizados. ¿En qué consiste esto? De dejar la persecución política hacia los dirigentes sociales, que lamentablemente el día de hoy se encuentran con órdenes de aprehensión. Muchas veces a nosotros nos sorprende para muchas cosas que la fiscalía, tanto las instancias correspondientes, debían hacer las investigaciones correspondientes y esclarecer o ver a los responsables, pero con mucha tristeza nosotros vemos que el Ministerio Público de la noche a la mañana saca una orden de aprehensión para los dirigentes
sociales en este momento. Nosotros, como a la Asamblea de Derechos Humanos, nuevamente nos ofrecemos para encaminar el diálogo, es llamar a los actores sociales en este momento a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, entablar el diálogo, el presidente, los ministros, hacer mesas de trabajo, y primero también tiene que existir garantías de parte de los ministros para que las personas, los dirigentes, puedan asistir a este diálogo, que la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, otros sectores que les han convocado a poder nuevamente pacificar nuestro país. Por otro lado, nosotros, como Asamblea de Derechos Humanos, rechazamos aquellas personas que el día de hoy se mofan o dicen que piden que se declare estado de excepción, estado de sitio. Yo creo que si se declara estado de excepción, simplemente lo que va a traer es más confrontación entre hermanos bolivianos. Muchos analistas políticos lo han dicho, muchos actores políticos le están recomendando el día de hoy al gobierno nacional, al igual que la Asamblea de Derechos Humanos, encaminemos el diálogo, encaminemos un encuentro de unidad nacional entre el sector campesino, entre el sector obrero, entre el sector empresarial, que el gobierno nacional no se convierta, como ahora está queriendo demostrar, simplemente parcial ser con un sector, sino sea el gobierno de todos los bolivianos. ¿Cómo valora el anuncio que hizo la Iglesia Católica? Nosotros, miren, históricamente en nuestro país de los conflictos sociales, desde los años 76, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia siempre ha trabajado para crear puentes de diálogo, puentes de encuentro. Uno de esos logros es la recuperación de la democracia. Valoramos nosotros el trabajo de la Iglesia Católica, que está haciendo los esfuerzos máximos, la Defensoría del Pueblo en este momento, al igual que nosotros, de poder buscar una pacificación, un encuentro, pero con actores reales, no con actores, lo que hacía el movimiento socialismo, simplemente convocar a las personas, digamos, que alaban al gobierno nacional. En este momento, vuelvo a recalcar, el pueblo boliviano necesita un encuentro real entre sus gobernantes, entre los sectores movilizados, en sí, todas las instituciones del pueblo, para poder trazar un diálogo, un puente de diálogo y encontrar soluciones, más que todo para poder pacificar nuestro país. Se encuentra en este momento en una situación muy delicada, muy preocupante, y lo vuelvo a recalcar, nosotros no estamos en contra del gobierno. Lo que nosotros buscamos es que el gobierno nacional pueda encaminar un diálogo con los comunicados, pueda escuchar a todos los sectores, no solo a los sectores que le aplauden, sino también a los sectores que en este momento ¿Qué mensaje le daría a la población? miren, yo creo que en este momento, yo creo que nosotros, con lo que manda la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales, no, no más violencia, no gestar más confrontación entre los pueblos bolivianos, pedir, digamos, a los sectores movilizados, la Constitución garantiza la libertad de expresión, la libertad de protesta, y tampoco, digamos, perjudicar a otro sector que tiene derecho también a la libertad de transitabilidad. Hacer el trabajo, dejar de hacer el trabajo correspondiente a los medios de comunicación, como ellos habían hecho, se han comprometido con la Asamblea de Derechos Humanos, que iban a dejar circular libremente las ambulancias, los cisternas que transportan oxígeno de las primeras necesidades, medicamentos. Entonces, al momento nosotros hemos podido ver mediante los medios de comunicación el seguimiento que hemos hecho en los puntos de bloqueo, tal cual ha ido cumpliendo, digamos, se han ido cumpliendo las solicitudes que se han hecho como Asamblea de Derechos Humanos a los puntos de bloqueo, están dejando pasar las ambulancias como corresponde, están pasando los cisternas o los camiones que transportan botellones de oxígeno de las primeras necesidades, y esperemos nuevamente con este mensaje al presidente de nuestro Estado plurinacional de poder encaminar un diálogo con los sectores movilizados en este momento, no con los sectores de quienes en este momento lo aplauden, digamos, o piden un estado de excepción. Nosotros, como Asamblea de Derechos Humanos, miramos con un ojo a todos los pueblos bolivianos. Nosotros no estamos para parciales con un sector, vamos a seguir insistiendo
mediante notas reiterativas al gobierno nacional de que se pueda instalar un diálogo, un encuentro entre todos los actores sociales de nuestro país y se pueda pacificar y se Muchas pueda gracias. terminar con este conflicto social, que es el más azotado, es el pueblo boliviano, el pueblo paceño, el pueblo hondureño, y más que todo en este momento. Muchas gracias, presidente. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, querido Winter. Un cordial. Bueno, estas fueron las declaraciones del presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. Nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más información.